Hay una planta flotando sobre la superficie de un estanque, quizá a menos de 1 kilómetro de donde estás ahora mismo, que contiene más proteína por gramo que los huevos. No un poco más, no una diferencia pequeña que solo interese a los científicos. Hablamos de una planta que puede alcanzar hasta un 45% de proteína en peso seco, mientras que los huevos tienen alrededor de un 13%, la pechuga de pollo cerca de un 23%, y la soja, considerada durante décadas como la reina de la proteína vegetal, ronda el 35%. Y aún así, casi nadie la mira como alimento. Esta planta no necesita campos, no necesita tierra fértil, no necesita tractores, sistemas de riego, pesticidas ni fertilizantes químicos. Puede crecer en un simple recipiente con agua, en un patio, en una terraza o incluso en un cubo colocado bajo el sol. Su cuerpo es diminuto, casi invisible si no prestas atención, pero su velocidad de crecimiento parece desafiar todo lo que creemos saber sobre la agricultura. Bajo condiciones adecuadas, puede duplicar su masa en apenas horas. No en semanas, no en meses, en horas. Su nombre es duckweed y una de sus especies más asombrosas es Wolffia globosa, la planta con flor más pequeña de la tierra. Pero detrás de ese tamaño casi microscópico se esconde una historia enorme. Una historia de nutrición, medicina, civilizaciones antiguas, investigación moderna y una pregunta incómoda que pocas personas se atreven a hacer. Si esta planta contiene proteínas completas, si posee los 9 aminoácidos esenciales, si puede crecer sin tierra y además ayuda a limpiar el agua donde vive, ¿por qué no está en todos los supermercados del mundo? ¿Por qué no aparece en los comedores escolares, en los hospitales, en los programas de ayuda alimentaria o en los kits de emergencia para zonas donde la desnutrición destruye vidas cada día? La respuesta empieza con una idea simple, pero profundamente reveladora. Durante siglos, muchas culturas no la vieron como suciedad flotando sobre el agua. La vieron como comida, la vieron como medicina, la vieron como una bendición silenciosa. Pero la agricultura moderna aprendió a llamarla de otra manera: espuma de estanque, maleza acuática, una molestia que debía eliminarse. Y ahí comienza la verdadera historia. En el norte de Tailandia, esta planta tiene un nombre que revela mucho más que cualquier análisis de laboratorio. La llaman Kai Nam, una expresión que puede traducirse como huevos del agua. No era una metáfora poética, ni una frase inventada para vender un producto moderno. Era una descripción nutricional nacida de siglos de observación directa, de familias que sabían, mucho antes que los laboratorios, que aquella capa verde flotando sobre el agua podía alimentar el cuerpo de una forma extraordinaria. Durante generaciones, en los valles fluviales de Tailandia, Laos, Myanmar y Camboya, muchas familias han recolectado duckweed en aguas tranquilas al amanecer. En algunas zonas, este gesto era tan cotidiano como recoger huevos de gallina en una granja occidental. La planta se añadía a curries, se mezclaba en tortillas, se servía cruda en ensaladas picantes o se salteaba junto con otros ingredientes. En mercados de lugares como Chiang Mai y regiones del noreste tailandés, podía encontrarse junto a otras verduras habituales, vendida en bolsas, comprada por personas que no necesitaban que nadie les explicara su valor. Lo más interesante es que este conocimiento no quedó enterrado en el pasado. El gobierno tailandés llegó a clasificarla como un recurso biológico nacional importante, y en 2021 se lanzó una iniciativa de investigación conjunta con Japón, bajo el programa SATREPS, con una inversión de 300 millones de yenes para estudiar su potencial agrícola y nutricional. Universidades como Kasetsart University, Hokkaido University, Osaka University y Kyoto University participan en este esfuerzo. Esto no pertenece al mundo de las teorías marginales. Es investigación seria, respaldada por países con un alto nivel tecnológico. Pero Tailandia no fue la única cultura que entendió el valor de esta planta. Hace más de 2000 años, en la antigua China, el duckweed ya aparecía en textos medicinales de la dinastía Han como tratamiento para la fiebre alta. Sus propiedades refrescantes se incluyeron en fórmulas herbales que sobrevivieron durante siglos. No porque fueran simples supersticiones, sino porque generaciones enteras siguieron observando sus efectos.
Los practicantes de la medicina tradicional china también la usaban para la inflamación, problemas de la piel y reducción de la fiebre. En una época en la que gran parte de Europa todavía no había desarrollado una farmacología escrita comparable. En la India, los monjes budistas consumían duckweed como símbolo de austeridad y pureza. Era un alimento elemental, una planta que parecía no exigir nada de la tierra para crecer, flotando sobre el agua como si existiera en un estado intermedio entre lo material y lo espiritual. Al otro lado del mundo, la civilización maya también integró esta planta en sus sistemas alimentarios y rituales, especialmente en las zonas pantanosas de la península de Yucatán. Algunos investigadores han señalado una posible convergencia etnobotánica entre la cultura Han china y la civilización maya clásica. Dos sociedades separadas por un océano y miles de kilómetros, que documentaron usos similares de la misma planta, especialmente relacionados con la fiebre. Incluso en el mundo grecorromano aparece su rastro. Dioscórides, médico romano del siglo I, la registró alrededor del año 60 en su obra De Materia Médica, uno de los textos fundamentales de la farmacología occidental durante más de 1500 años. Allí se mencionaba su uso para la inflamación y enfermedades relacionadas con la temperatura corporal. En Japón, durante la era Heian, el duckweed flotaba con tanta frecuencia en los arrozales inundados que llegó a entrar en antologías poéticas imperiales de los siglos IX y X bajo el nombre de Ukikusa, la planta flotante. Se convirtió en símbolo de resistencia, permanencia y adaptación. Entonces la pregunta vuelve con más fuerza. Si culturas separadas por continentes, océanos y siglos llegaron a reconocer la misma planta como alimento, medicina y símbolo de vida, ¿cómo terminó reducida en el mundo moderno a la imagen de una simple suciedad verde sobre el agua? La ciencia moderna no solo confirmó lo que muchas civilizaciones antiguas ya intuían, en realidad hizo algo más profundo, rompió muchas de las ideas que teníamos sobre los límites de una planta, porque durante mucho tiempo, cuando se hablaba de proteína vegetal, casi todas las miradas terminaban en la soja, en los guisantes, en las legumbres o en los cereales. Pero el duckweed obligó a los investigadores a mirar hacia otro lugar, hacia la superficie silenciosa del agua. En 2017, un equipo dirigido por el profesor Klaus Hischen-Appenroth de la Universidad de Jena, en Alemania, publicó un análisis nutricional amplio sobre distintas especies de duckweed en la revista Food Chemistry. Los resultados fueron extraordinarios. Dependiendo del contenido de nitrógeno del agua donde crecía, la planta podía alcanzar entre un 20 y un 45% de proteína en peso seco. Pero lo más importante no era solo la cantidad, era la calidad. Sus aminoácidos se acercaban de forma notable al perfil de proteína recomendado por la Organización Mundial de la Salud para la nutrición humana. Y eso cambia por completo la manera en que debemos observar esta planta. Muchas fuentes vegetales de proteína tienen una debilidad. Les falta una cantidad suficiente de ciertos aminoácidos esenciales. Pero en el caso del duckweed, los investigadores encontraron valores especialmente interesantes. La lisina, que suele ser uno de los aminoácidos limitantes en proteínas vegetales, alcanzaba alrededor de un 4,8%. La metionina junto con la cisteína llegaba a un 2,7%. La fenilalanina junto con la tirosina alcanzaba un 7,7%. Casi todas las proporciones de aminoácidos cumplían o incluso superaban los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud. En otras palabras, no estamos hablando simplemente de una planta verde con algo de proteína. Estamos hablando de una fuente vegetal con una composición sorprendentemente completa, capaz de competir con alimentos que durante décadas fueron presentados como superiores. Y todavía había más. El contenido de ácidos grasos poliinsaturados superaba el 60% de la grasa total, con niveles de omega 3 más altos que los de omega 6 en la mayoría de las especies analizadas. Esto producía una proporción omega 6 a omega 3 de 0,5 o incluso menor. Para entender la importancia de este dato, basta compararlo con la dieta occidental moderna, donde esa proporción puede llegar aproximadamente a 15:1. El duckweed no solo mejora esa relación, la invierte por completo. Su perfil de ácidos grasos se aproxima al de alimentos como el salmón salvaje,
pero con una diferencia casi imposible de ignorar. Esta planta puede crecer en agua quieta, sin tierra, sin sistemas agrícolas complejos y sin ocupar grandes extensiones de terreno. Entonces, ¿qué estamos viendo realmente? ¿Una simple planta acuática ignorada por accidente? ¿O una fuente de nutrición tan eficiente que resulta incómoda para un sistema alimentario construido alrededor de cultivos lentos, caros y dependientes de una enorme infraestructura? Porque si una planta puede ofrecer proteína de alta calidad, aminoácidos esenciales y un perfil graso extraordinario mientras crece en un recipiente de agua, entonces la pregunta ya no es si sirve como alimento. La pregunta es por qué se tardó tanto en volver a tomarla en serio. Pero el estudio que cambió de forma más visible la conversación mundial no llegó desde una gran campaña publicitaria ni desde una empresa de suplementos. Llegó desde la investigación clínica. En 2019, la profesora Iris Shai y la investigadora doctoral Hila Selicha de la Universidad Ben Gurion del Negev, en Israel, publicaron un ensayo controlado, aleatorizado, cruzado en Diabetes Care, la revista oficial de la American Diabetes Association. El estudio se centró en 20 participantes con obesidad abdominal y niveles elevados de glucosa en ayunas. Durante el ensayo, los participantes reemplazaron la cena por una bebida de Mankai, una forma cultivada de duckweed, o por una bebida de yogur cuidadosamente igualada en carbohidratos, proteínas, lípidos y calorías. Es decir, no se trataba de comparar una bebida ligera con otra más pesada, ni de manipular el resultado a través de diferencias obvias en calorías. La comparación fue diseñada para observar qué ocurría cuando los componentes principales estaban equilibrados. Durante 2 semanas de monitoreo continuo de glucosa, repartidas en 97 días totales de observación, los resultados fueron claros. El grupo que consumió duckweed mostró picos de glucosa después de comer significativamente más bajos, un tiempo más tardío para alcanzar el pico máximo, una vuelta más rápida a los niveles basales y niveles de glucosa en ayunas más bajos a la mañana siguiente. Dicho de otra manera, aquella planta diminuta que muchos habían aprendido a llamar maleza acuática parecía ayudar al cuerpo a manejar mejor la respuesta de azúcar en sangre después de una comida. Y eso abría una pregunta enorme. ¿Qué pasaría si una fuente tradicional de alimento, olvidada durante generaciones por la agricultura industrial, tuviera efectos metabólicos que la medicina moderna apenas estaba empezando a comprender? En 2024, un segundo ensayo aleatorizado cruzado realizado en el Sheba Medical Center reforzó esa misma línea de evidencia a mayor escala. En este estudio, 45 pacientes con diabetes tipo 2 consumieron una bebida de Mankai o agua después de la cena durante 2 semanas y luego cambiaron al otro grupo. Los resultados volvieron a apuntar en la misma dirección. El duckweed redujo el azúcar en sangre después de las comidas aproximadamente un 20%, disminuyó los niveles máximos de glucosa y aceleró el regreso a la línea base. Los investigadores señalaron que este efecto podía compararse con el de algunos medicamentos para la diabetes. Y ahí está lo más sorprendente. Una planta que crece sobre el agua, que no necesita suelo, que durante siglos fue consumida por comunidades tradicionales, estaba mostrando efectos que la industria farmacéutica suele vender a través de compuestos sintéticos costosos. Pero el duckweed guardaba otra sorpresa todavía más difícil de ignorar. Durante décadas, se repitió una idea casi como si fuera una ley inquebrantable. La vitamina B12 útil para el cuerpo humano solo podía obtenerse de alimentos animales o de suplementos fabricados industrialmente. Carne, lácteos, huevos o cápsulas. Esa era la narrativa dominante, especialmente para veganos, vegetarianos o personas que cuestionaban la dependencia de productos animales. Sin embargo, el duckweed desafió esa afirmación. Algunas formas cultivadas de esta planta demostraron contener vitamina B12 bioavailable, no simples rastros sin importancia ni análogos inactivos, sino cobalamina real que el cuerpo humano puede absorber y utilizar. Esa B12 no nace de la planta en sí de manera aislada, sino de bacterias que viven en simbiosis con ella. Pero el resultado final es lo que importa.
una fuente vegetal acuática capaz de aportar un nutriente que se consideraba prácticamente exclusivo del mundo animal o de la suplementación industrial. Incluso Harvard pareció tomar nota. Los smoothies de Mankai llegaron a introducirse en la cafetería de la Harvard School of Public Health, una señal simbólica de que esta planta ya no podía ser descartada como una simple curiosidad exótica. Y aún así, si sus proteínas son completas, si su perfil de grasas es notable, si ayuda a regular la respuesta glucémica y si puede aportar vitamina B12 utilizable, la pregunta se vuelve todavía más incómoda. ¿Por qué una planta así no está en todas partes? La respuesta no necesita una teoría complicada, basta con mirar los números. La industria global de los suplementos de proteína mueve alrededor de $28.000 millones al año, vendiendo proteína de suero, aislados de soja, caseína y mezclas en polvo dentro de envases brillantes, con fórmulas registradas, acuerdos con influencers, planes de suscripción y campañas de marketing diseñadas para convencerte de que la proteína debe comprarse en un bote caro. Y ese mercado no se está haciendo pequeño. Las proyecciones lo colocan por encima de los $50.000 millones para 2032. En ese mundo, cada cucharada de polvo tiene un precio. Cada marca necesita diferenciarse. Cada fórmula puede convertirse en producto. Y cada consumidor depende de una cadena comercial que controla qué se vende, cómo se vende y a qué precio se vende. Ahora compara eso con el duckweed. No necesita una fábrica para existir. No necesita una marca famosa. No necesita un laboratorio que lo convierta en polvo antes de ser útil. No necesita un envase premium ni una campaña publicitaria. Crece en agua. Se reproduce con una velocidad extraordinaria. Una familia podría producir parte de su proteína diaria en un recipiente poco profundo, en una terraza con una fracción del agua que exige la agricultura tradicional. Y eso, para ciertas industrias, no es una innovación atractiva. Es una amenaza. La soja, por ejemplo, ocupa más de 300 millones de acres de tierras agrícolas en todo el mundo. Su cultivo está ligado a enormes cadenas de suministro, maquinaria, fertilizantes, herbicidas, pesticidas, instalaciones de procesamiento, transporte y comercio internacional. Cada hectárea de soja sostiene muchas capas de negocio. Alguien vende las semillas, alguien vende los químicos, alguien vende el equipo, alguien procesa la cosecha, alguien transporta el producto, alguien lo transforma en alimento animal, aceite, harina o proteína aislada. Con duckweed, muchas de esas capas desaparecen. No requiere comprar semillas patentadas, porque se reproduce asexualmente formando nuevas plantas hijas a partir de cada fronde. No necesita fertilizantes convencionales, porque absorbe nitrógeno y fósforo directamente del agua. No necesita grandes extensiones de tierra. No necesita una infraestructura agrícola gigantesca. En lugar de encajar en el sistema, lo pone en duda. Por eso el problema no es solo nutricional, es económico. La agricultura industrial se basa en dependencia. Semillas controladas, fertilizantes propietarios, pesticidas autorizados, canales de distribución, contratos, maquinaria, procesamiento y transporte. Duckweed rompe demasiados eslabones de esa cadena. Si una fuente de proteína puede crecer casi sin intermediarios, entonces la pregunta ya no es cómo venderla mejor, sino cómo mantener a la gente sin prestarle demasiada atención. Y aquí aparece otro actor, la industria de los herbicidas acuáticos. Cada año se venden productos químicos diseñados específicamente para eliminar duckweed de estanques, lagos y cursos de agua. Se comercializan a propietarios de viviendas, municipios, campos de golf y explotaciones agrícolas como herramientas necesarias para controlar una supuesta molestia invasora. Productos con nombres pensados para transmitir fuerza y limpieza prometen borrar esa capa verde de la superficie del agua. Los tratamientos pueden costar cientos o incluso miles de dólares por acre de superficie. Y como duckweed puede reproducirse con enorme rapidez, el ciclo comercial es perfecto. Se elimina la planta, vuelve a crecer, se compra más químico, se repite el proceso. Lo que para unas culturas fue alimento, para otras se convirtió en un problema que debía ser combatido con presupuesto anual.
La palabra que se usa también importa. Si la llamas maleza, nadie pregunta demasiado. Si la llamas superalimento, todo cambia. Si dices que es suciedad de estanque, parece lógico destruirla. Pero si explicas que contiene proteína completa, que puede limpiar el agua, que ha alimentado a civilizaciones durante siglos y que podría crecer en espacios mínimos, entonces la conversación se vuelve peligrosa para quienes viven de vender soluciones mucho más caras. Este patrón no es nuevo. Ocurrió con plantas como el amaranto, el plantago o el cenizo, cultivadas y valoradas por pueblos indígenas durante generaciones, antes de que ciertos sistemas agrícolas coloniales y comerciales las reclasificaran como malezas para proteger monocultivos rentables. Duckweed representa la misma contradicción. Una planta demasiado simple, demasiado eficiente y demasiado difícil de controlar dentro de un modelo económico que necesita dependencia. Y quizá por eso, durante tanto tiempo, fue más conveniente enseñarnos a verla como algo que debía ser eliminado, no como algo que podía alimentarnos. Pero el duckweed no desapareció, y quizá esa sea la parte más poderosa de toda esta historia. Porque una planta que fue empujada hacia los márgenes, ridiculizada como simple suciedad flotante y tratada durante décadas como una molestia acuática, sigue creciendo en silencio, sigue duplicándose, sigue cubriendo estanques, arrozales, canales y recipientes de agua en distintas partes del mundo, como si nunca hubiera aceptado el papel secundario que la agricultura moderna intentó imponerle. La NASA también empezó a mirarla con otros ojos. En 2023, después de que SpaceX enviara muestras al espacio, se probó duckweed a bordo de la Estación Espacial Internacional. La lógica era directa. Para una misión larga, como un viaje de 3 años a Marte, los astronautas necesitarían una fuente de alimento que ocupara poco espacio, usara poca agua, creciera rápido, no dependiera del suelo y pudiera integrarse en sistemas cerrados. Duckweed encajaba de forma sorprendente en esa necesidad. Una granja vertical compacta de esta planta podría ofrecer proteína en condiciones donde los cultivos tradicionales serían demasiado lentos, demasiado voluminosos o demasiado dependientes de recursos externos. La planta también ha sido estudiada para tratar aguas residuales. En laboratorios y sistemas experimentales, se ha observado su capacidad para absorber nutrientes y contaminantes mientras genera biomasa útil. La misma característica que la convierte en una molestia para quienes quieren superficies de agua perfectamente limpias, la convierte en una herramienta poderosa para recuperar nutrientes, reducir residuos y producir materia vegetal aprovechable. En Estados Unidos y la Unión Europea, algunas especies de duckweed han empezado a recibir aprobación como nuevos alimentos para consumo humano. Este cambio regulatorio muestra que el muro de resistencia institucional empieza a agrietarse. En Tailandia, empresas como Flow Wolfia cultivan Wolfia globosa en instalaciones comerciales para llevarla a estanterías de supermercados. En Israel, los investigadores continúan publicando ensayos sobre su relación con el control de azúcar en sangre, la grasa hepática, la salud vascular y el microbioma intestinal. Lo que antes parecía conocimiento marginal vuelve ahora desde varios frentes: la cocina tradicional, la investigación clínica, la agricultura sostenible, la exploración espacial y la seguridad alimentaria. Pero quizá lo más importante es recordar que este conocimiento nunca desapareció del todo. Sobrevivió en los lugares donde el beneficio económico no era el centro de la historia. Sobrevivió en los campos inundados de arroz, en las ollas de curry del norte de Tailandia, en las zonas pantanosas del Yucatán, en los textos médicos antiguos, en los laboratorios modernos y ahora incluso en órbita, a cientos de kilómetros sobre la Tierra. Y la verdad es tan sencilla que resulta casi difícil de aceptar. Puedes cultivarla tú mismo. Un recipiente poco profundo, agua quieta, luz solar. Un cultivo inicial que puede costar menos que una porción de proteína en polvo. En pocos días, tendrás una fuente vegetal que se repone sola, que no necesita tierra, que no exige grandes extensiones de cultivo, que no depende de pesticidas ni de fertilizantes sintéticos, y que no pide permiso a ninguna corporación, patente o cadena de distribución. En un mundo donde cientos de millones de personas
siguen sufriendo malnutrición proteico-calórica. Tal vez no siempre necesitamos una nueva intervención farmacéutica, ni un suplemento de marca con un presupuesto millonario de marketing. Tal vez, en algunos casos, necesitamos volver a mirar lo que ya estaba allí. Una planta que ha alimentado a civilizaciones durante más de 2000 años. Una planta tan pequeña que casi nadie la respeta, pero tan eficiente que podría cambiar la forma en que entendemos la nutrición. El organismo más nutritivo del planeta no está extinguido. No está escondido detrás de un muro de patentes. No pertenece únicamente a laboratorios ni a corporaciones. Está flotando en algún estanque cerca de una casa, esperando ser reconocido por lo que realmente es. No una maleza, no basura verde, sino una de las fuentes de alimento más olvidadas y subestimadas de la historia humana. Gracias por ver este video. Si quieres descubrir otra historia sobre plantas olvidadas, alimentos antiguos y secretos naturales que el mundo moderno dejó atrás, quédate en el canal y mira el siguiente video. Y si este tema te hizo preguntarte cuántas soluciones simples hemos dejado de ver solo porque alguien nos enseñó a ignorarlas, suscríbete para no perderte el próximo episodio.